Capítulo 4. El surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. La escuela de Mileto. Una parte considerable de la cultura griega se desarrolló inicialmente no en la madre patria, sino en las colonias. Si esto es verdad, en alto grado, por lo que le toca a la poesía, lo es aún más con referencia a los aspectos científicos y filosóficos de la cultura griega más temprana: geometría, aritmética, medicina, geografía, historia y aquella indagación más general sobre la realidad, en conjunto que más tarde se denominaría filosofía. El hecho no debe maravillarnos. En las colonias es más rápido el desarrollo hacia formas democráticas, más íntimos los contactos con la civilización del cercano oriente, más abierta y crítica la mentalidad media de la población habituada como estaba, por experiencia propia y por noticias que circulaban gracias al comercio y los viajes a gran variedad de usos y creencias. En la Teogonía de Hesíodo se planteaba ya el problema del origen de la realidad, pero la solución apuntada era de carácter mítico-religioso, no científico. Por el contrario, en la floreciente Mileto, principal colonia jónica del Asia Menor, la especulación en torno al origen del mundo tomó otra dirección. Se empezó a investigar la posible sustancia fundamental y primigenia de la realidad, aquella de la que derivan todas las demás por proceso espontáneo, sin intervenciones, ni siquiera sucesivas, de seres sobrenaturales, sino de acuerdo a un cierto orden, una necesidad, una ley puramente natural. Por tanto, esa sustancia primitiva debía contener en sí misma una especie de principio vital, pues de otro modo no hubiera podido originarse de ella la realidad animada, es decir, ella misma debía ser materia animada, de donde se deriva el nombre de hilozoístas, impuesto a los pensadores orientados a este sentido. Hile, de materia, y zoe, de vida. El primero es Tales, florecido a principios del siglo VI a.C., quien identificó la materia primordial con el agua, de la cual se forman muchas otras sustancias, tanto airiformes como sólidas, sin la cual no existe la vida, que parece ser la más abundante de la naturaleza, que circunda y quizás sostiene las tierras emergidas, etc. Según la tradición más digna de crédito, Tales fue un hombre práctico y hábil. La anécdota, según la cual una mujer lo befa porque absorto en la contemplación de las estrellas cae en un pozo, parece pertenecer al muy posterior bagaje de historietas polémicas inventadas contra los filósofos dedicados a la especulación pura. Consejero de sus ciudadanos y de reyes extranjeros, constructor de fortificaciones, promotor de lucrativas especulaciones comerciales, parece que era capaz de organizar y explotar con fines prácticos incluso las nociones astronómicas y geométricas aprendidas. Según se afirma de los caldeos y los egipcios, se le atribuye la previsión de un eclipse de sol, la medición de la altura de las pirámides por medio de la sombra, así como también de la distancia que separaba una nave del puerto. No se debe a él el teorema geométrico que lleva su nombre, pero es posible que en aquellos cálculos prácticos aprovechara ya la idea de los triángulos semejantes y las proporciones. Se trata pues de una practicidad seguramente diversa del empirismo puro de la geometría egipcia y mesopotámica. Es lícito imaginar que lo que interesaba a Tales e impresionaba a sus contemporáneos no era tanto la utilidad del resultado como la elegancia y la generalidad del método empleado. En una palabra, hay en Tales un entusiasmo radical por la libre potencia del pensamiento, por su capacidad de levantar osados vuelos a partir de unos cuantos datos observados o comprobados. Y vuelo atrevido, si es que no fantástico, era su hipótesis de que el agua era el principio de todas las cosas. Por lo demás, se ha visto que la hipótesis no carecía de ciertas efectivas justificaciones. Por otra parte, no debe considerarse como demasiado ingenua la identificación del fundamento de la realidad con un elemento existente.
Hoy en día, algunas teorías cosmológicas hablan del hidrógeno como el elemento fundamental del universo, apoyándose, es verdad, en la física moderna que trabaja sujeta a la observación y la experimentación más rigurosa, pero lanzándose, no obstante, a osadías más allá de lo demostrado y comprobado para responder con el mismo espíritu naturalista. Si bien expresado de otra forma, a la misma pregunta que Tales fue el primero en formular. Anaximandro, también de Mileto, y casi contemporáneo de Tales, a diferencia de este que no dejó nada escrito, compuso una obra en prosa titulada Sobre la naturaleza, de la que nos ha llegado algunos fragmentos. Fue el primero en servirse de la palabra principio o arqué, para indicar la sustancia única de la que todo surge, y que para él no es ninguna materia en particular, como lo era para Tales, y más adelante lo sería para Anaxímenes, sino lo infinito o lo ilimitado, apeiron, que todo abraza y todo lo gobierna. El infinito de Anaximandro tiene cierto parentesco con el caos de los mitos, con la diferencia de que no es una mezcolanza de elementos, sino una sustancia única e indeterminada, de la cual nacen todas las cosas por determinación o separación de los contrarios, y a donde retornan para disolverse una vez cumplido su ciclo vital, incluso los mismos mundos, que son innumerables en el tiempo y en el espacio. Hemos dicho ciclo vital, entre comillas, al hablar de cosas y de mundos, pero no lo hemos hecho por casualidad. Parece que en Anaximandro existe ya la concepción, que aparecerá más explicada en Anaxímenes, del mundo y los astros como grandes seres vivientes. Y la vida misma es un ciclo continuo, una continua evolución, por lo que incluso las especies vivientes propiamente dichas derivan las unas de las otras. Por ejemplo, los hombres proceden de animales marinos. Sin embargo, el naturalismo evolucionista de Anaximandro está penetrado de una profunda inspiración moral ligada al concepto jónico de la justicia y la isonomía. El universo es un cosmos, una armonía, como es también un cosmos la polis, y está regido por análogas leyes de justicia necesaria e inflexible. Las cosas se disuelven en el aperión, porque deben pagar unas con otras el castigo y pena de acuerdo con la sentencia del tiempo. Esta visión de legalidad universal nos muestra cómo la idea del natural se formó sobre el modelo de la ley moral y jurídica y no al contrario. El hombre interpreta el mundo tomándose como modelo a sí mismo. Como los niños y los primitivos en su ingenuo animismo, así los ilogistas. Si bien en un nivel más elevado y complejo, tomando como modelo, por lo menos Anaximandro, la polis, armoniosa atemperación de ley y libertad. En Anaxímenes, florecido hacia mediados del siglo VI a.C., se afirma más explícitamente la correspondencia entre el hombre y el mundo. Así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así el soplo y el aire circundan el mundo entero. De este modo se asoman a la especulación griega los conceptos de microcosmos y macrocosmos, que llegarían a asumir tanta importancia. Según Anaxímenes, del aire se forman los otros elementos y todas las cosas concretas a través del doble proceso de la refracción o rarefacción y la condensación. El aire, enrareciéndose, se convierte en fuego, condensándose en agua y tierra. Heráclito y la crítica al enciclopedismo. Evidentemente, los milesios de los que hemos hablado hasta ahora no son filósofos en el sentido actual de la palabra. Gran parte de los problemas que se planteaban ya no se consideran filosóficos, sino científicos. En efecto, tenían un profundo interés por todos los conocimientos de su tiempo, sobre los cuales se basaban para efectuar sus audaces síntesis. Por ejemplo, Anaximandro se ocupó también de geografía y trató de dibujar la primera representación plana de las tierras entonces conocidas, sobre una plancha de bronce. Este enciclopedismo fue más estimulado que obstaculizado por los primeros tímidos principios de especialización. Hecateo, también de Mileto, y posterior a Anaximandro, escribió 3 libros de geografía y 4 de genealogías, forma primitiva de escribir historia.
En estas abundan noticias serias y fantásticas. No obstante, es declarar en él, en uno de los escasos fragmentos que han sobrevivido. Sus propias intenciones son críticas. Obras de este género favorecían el gusto enciclopédico que se difundía por entonces entre los activos y los curiosos jonios del Asia Menor. Contra esta tendencia reacciona Heráclito de Éfeso, florecido a finales del siglo VI a.C., quien considera con aristócrata desprecio a los indagadores de la naturaleza, quienes no saben que sólo hay un conocimiento, conocer la mente que todo lo gobierna penetrando todo. Esta mente o razón, logos, es universal para lo que captamos sobre nosotros mismos. Me he investigado a mí mismo, declara Heráclito, no en las apariencias sensibles, sino en la armonía oculta, que es mejor que la aparente. Y quienes se detienen en las apariencias no entienden aún habiendo oído, semejan a los insensatos. A ellos se aplica el refrán, presentes están ausentes. El verdadero principio de la realidad, que Heráclito en polémica con el naturalismo del momento llama a Dios, es precisamente esta armonía oculta, la armonía de los contrarios de que está constituido el mundo. Dios es el día y la noche, el verano y el invierno, la guerra y la paz, la saciedad y el hambre. Esta armonía, por tensiones opuestas como el arco y la lira, se realiza y se rompe continuamente porque no hay nada, ni puede haberlo, que sea firme e inmóvil. Todo fluye. No es posible bañarse 2 veces en el mismo río, ni tocar 2 veces una sustancia mortal con el mismo estado. El elemento que mejor representa este perenne fluir y transmutarse es naturalmente el fuego. El fuego se cambia en todas las cosas, y todas en el fuego, como el oro por mercancía y la mercancía por oro. Pero el fuego no es en un Heráclito solo un símbolo, sino un verdadero elemento del cual todo surge y al cual todo vuelve. El mundo no lo hizo ninguno de los dioses, ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo que desmesuradamente se enciende y se apaga. Pero el fuego de Heráclito no es un simple elemento físico, sino un elemento divino, purificador. Parecería que Heráclito pensaba ya, como más tarde lo harían los estoicos inspirándose en él, que el universo estaba destinado a disolverse en el fuego, conflagración universal, el cual cuando sobrevenga juzgará y condenará todas las cosas. Son evidentes ciertas afinidades con Anaximandro en este concepto de una ley universal de justicia y expiación, pero la inspiración y el tono religioso de sus fragmentos y la insistencia de la interioridad y el alma, cuyos límites no se hallarán jamás, así que profundiza su razón, y a la cual declara inmortal y destinada a una existencia ulterior, hacen pensar en una cierta conexión entre Heráclito y la religión de los misterios. La grandiosa, compleja y a menudo oscura concepción que Heráclito, llamado precisamente el oscuro, tenía de la realidad, si en el plano cognoscitivo representa un repudio del naturalismo milesio, en el plano político representaba una reacción contra las tendencias igualitarias entonces muy difundidas en la Jonia, como lo demuestra el siguiente fragmento. La guerra es el padre de todas las cosas y de todo es rey. A unos les destinó ser dioses, a otros hombres, a unos los hizo libres y a otros esclavos. La filosofía como iniciación. Los pitagóricos. Samos, isla de la Jonia, no distante de Mileto y Éfeso, fue el lugar de origen de una singular figura de profeta mago, Pitágoras, de quien poco se sabe, excepto que, habiéndose trasladado a Italia, fundó un Crotona, una especie de escuela secta de carácter al mismo tiempo sapiencial, religioso y político, que se extendió con rapidez por otras ciudades de la Magna Grecia, donde en muchos casos asumió el poder político. Esto aconteció en los últimos decenios del siglo VI a.C. En el curso del siglo V, los pitagóricos fueron desposeídos del poder y con frecuencia perseguidos como consecuencia de la reacción democrática que se extendió también a la Magna Grecia. Por lo demás, esta circunstancia contribuyó a difundir su doctrina, mantenida hasta entonces secreta, que se revelaba únicamente a los iniciados de la secta y exigía la vida en común.
incluso, al parecer, la comunidad de bienes, y la observación de un cierto número de reglas higiénicas y estéticas, ascéticas, que estaba prohibido modificar. Después de muerto, Pitágoras fue considerado por los adeptos de la secta como una especie de santo, y su doctrina se transmitía oralmente a los iniciados con el más absoluto respeto. Lo ha dicho él, ipse dixit. Se consideraba como el argumento decisivo a favor de una tesis. Si la de Mileto no fue una escuela en el sentido que hoy tiene en general el vocablo, puesto que sólo se trataba de una orientación del pensar común a varios pensadores en recíproco contacto, la de Pitágoras fue, más que una escuela, una asociación de iniciados. Bajo este aspecto hace pensar en las sectas mistagógicas, que en esta misma época se difundían en Grecia, tanto más que compartía con estas las únicas creencias que se pueden atribuir con seguridad a Pitágoras en persona: la metempsicosis o transmigración de las almas. Junto a las religiones públicas y oficiales, existían en Grecia cultos más o menos secretos denominados misterios. Algunos, como los de Eleusis en el Ática, eran casi oficiales, dependían del arconte rey de Atenas. Otros, sobre todo la doctrina órfica, no estaban ligados a ningún lugar determinado y constituían una verdadera religión sustancialmente diversa de la oficial. En efecto, mientras que ésta parecía preocuparse sobre toda la salvación de la polis, la preocupación central del orfismo era el destino del alma individual, considerada inmortal y susceptible a reencarnar en muchas exigencias de los hombres y animales, y de sufrir penas o de vivir en bienaventuranza en lugares ultraterráneos. Como en los otros misterios, había en el orfismo ritos especiales de iniciación y otras ceremonias cuyo objetivo era hacer que los iniciados se identificasen con Dionisios o Baco, es decir, a realizar en sí mismos el principio bueno, dado que, según las creencias teogónicas de los orfíicos, del género humano había surgido de las cenizas de los titanes fulminados por Zeus por haber devorado a Dionisios. A eso se debe que contengan en sí tanto el principio del mal y la violencia como el principio del bien. A este mismo mito responde la concepción órfica del cuerpo como prisión y tumba del alma. Al parecer, los misterios tenían un antiquísimo origen rural y por consiguiente eran anteriores a la religión olímpica, de carácter guerrero y aristocrático. Al refinarse, los primeros sustrajeron a la segunda ciertos elementos útiles, penetraron particularmente en el orfismo en todas las clases sociales y llegaron, siempre con el orfismo, a desarrollar el concepto de la interioridad, es decir, que las solas prácticas externas de iniciación no son suficientes y que para identificarse con el Dios se requiere una auténtica conversión interna. Para los pitagóricos, sea o no verdad la tradición que atribuye a Pitágoras la invención del término filosofía, la purificación que consigue a través del culto del saber, de un saber que, por obra del filósofo, perfeccionada por sus sucesos inmediatos, tenía como objeto, a más de la creencia de la metempsicosis antes referida, los números, considerados como raíz y esencia de toda la realidad. Naturalmente, los pitagóricos deben haber tomado muchas ideas y nociones matemáticas de los egipcios y los pueblos orientales, pero las desarrollaron en otro sentido, a manera de llave para conocer íntimamente la realidad. Para ellos, el número es una realidad viva que nace de la fundamental oposición de los pares y los nones. Se puede representar gráficamente como conjuntos de puntos dispuestos regularmente. Con algunos se puede formar cuadrados, como el 4, el 9, el 16. Con otros solo rectángulos o triángulos. En una palabra, la aritmética estaba íntimamente fundada con la geometría, con arreglo a módulos que más tenían el simbolismo místico que de serena búsqueda científica. Observemos, por ejemplo, la figura siguiente. Esta figura representa la década, y como quiera que se le mire, nos demuestra que la década es 1 más 2 más 3 más 4, o sea que se genera de los primeros 4 números naturales, llamados la tetráctida, o mejor aún, la Santa Tetráctida. En cuanto se le considera como fuente de toda la realidad, la década representa simbólicamente la naturaleza creada, respecto de la cual la tetráctida es el elemento creador.
Los pitagóricos juraban sobre la Santa Tetráctida, y sin embargo, estas ideas no carecían de cierta sugestiva justificación. Por ejemplo, el 1 corresponde al punto, con 2 puntos se determina una línea, con 3 la superficie, con 4 que no estén sobre el mismo plano, el sólido. O bien, si estudiamos la longitud de los pares de cuerdas, de igual grosor y calidad y tensión, con que se pueden producir acordes musicales, encontramos que entre ellas las siguientes relaciones son un medio. Para el acorde de octava, 2/3. Para el de quinta, 3/4. Para el de cuarta. He aquí los mismos números en acción, generando las sublimes armonías de la música. Y la astronomía, ¿no nos muestra acaso cómo los números rigen también el movimiento de los astros, lo más perfecto que al hombre has dado contemplar? Por eso, geometría, astronomía y música constituían para los pitagóricos los estudios fundamentales, es decir, las matemata, que en griego significa simplemente estudios. Poco sabemos de cómo se impartían efectivamente estos conocimientos, pero es de pensar que se haya acabado por abarcar muchísimas materiales con un criterio enciclopédico. Si debe considerarse como justificada la crítica que Heráclito, enemigo jurado del enciclopedismo, lanza incluso contra Pitágoras imputándolo de polimatia, de impartir una enseñanza encaminada a formar una vasta e inútil erudición de todos los campos. Pero los pitagóricos desarrollaron también un tema, caro a Heráclito, que respondía muy bien al espíritu de su doctrina. Para ellos el bien era armonía de opuestos, incluso el alma era armonía, motivo que luego se desarrolló en el campo de la medicina. También la salud es armonía, como parece que haya sostenido sobre todo Filaloa, contemporáneo de Sócrates. Armonía es también, según Árquitas, señor de Tarento y contemporáneo y amigo de Platón, una justa vida política. A Árquitas debemos además un preciso argumento en favor a la infinidad del universo. Los heliáticos y el virtuosísimo dialéctico. Todos los pensadores griegos de que nos hemos ocupado basaban sus concepciones en la observación de la naturaleza. Argumentaban a partir de un tipo cualquiera de experiencia, así fuese preponderantemente interior, como Heráclito, o una mezcla de elementos místicos y religioso, como el pitagorismo. Pero en Elea, de la Magna Grecia, se manifestó otra corriente de pensamiento de carácter muy diverso. Habiendo partido de una violenta crítica al antropomorfismo religioso, negó todo valor a la experiencia como base para reconstruir un sistema de creencias más plausibles, prefiriendo apoyarse casi exclusivamente en argumentaciones lógico-lingüísticas. La crítica antropomórfica se remonta a Genófanes de Colofón, Jonia, y se funda en la inagotable variedad de los modos como los diversos pueblos imaginan a sus dioses. Los negros creen en dioses negros, los tracios en dioses de ojos azules y cabelleras rojas, y si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y pudiesen pintar como los hombres, pintarían a sus dioses con cuerpos y figuras análogas a los suyos, como bueyes y caballos. Parece que Genófanes, aún muy próximo al naturalismo jónico, poco posterior a Anaxímenes, se inclinaba por una especie de visión panteísta. El verdadero Dios no se asemeja a los hombres, ni por el cuerpo, ni por el intelecto. Se halla como fundido en el todo, y gobierna todas las cosas con la fuerza de su mente. Pero Parménides de Elea, donde Genófanes enseñó de viejo y murió, desarrolló sobre todo una faceta del pensamiento de su maestro. El universo, es decir, el ser, no puede nacer ni perecer. Es más, no puede ni siquiera moverse y devenir. En efecto, el ser es y no puede no ser. Es contradictorio pensar que algo no es porque pensar algo significa necesariamente pensar que es. El no ser es impensable, por eso son impensables el vacío, el devenir y la mutación en una palabra, todo lo que implica no ser. Los sentidos y la opinión nos dicen que las cosas nacen y mueren, pero la vía de la verdad, que solo el pensamiento puro puede alcanzar, nos lleva por el contrario a creer que la realidad es llena, completa y eterna. No hay en ella un nacimiento, no hay partes ni mudanzas cualitativas.
El ser es, pues, una especie de esfera compacta y homogénea. Tal es la conclusión a que Parménides parece llegar contra toda evidencia sensorial, sobre la base de argumentaciones puramente lógicas ligadas esencialmente a la impensabilidad del no ser. El gran polemista de la escuela fue un discípulo de Parménides, Zenón de Elea. También él se servía esencialmente de argumentos lógicos, de acuerdo con un método denominado dialéctico, que consiste en admitir a manera de hipótesis lo que afirma el adversario para sacar de ahí lógicamente consecuencias absurdas de lo que confuta. Por ejemplo, Zenón admite hipotéticamente la multiplicidad y el movimiento para demostrar su absurdidad. A tal fin, urdió toda una serie de argumentos, el más famoso de los cuales es el Aquiles y la tortuga, contra la realidad del movimiento. Si una tortuga parte con un paso de ventaja sobre el raudo Aquiles, que la sigue, éste no podrá alcanzarla jamás porque para hacerlo tendrá que llegar antes a la posición precedentemente ocupada por la tortuga, la cual mientras tanto se habrá desplazado otro intervalo por pequeño que sea, y así sucesivamente, de tal modo que la distancia entre Aquiles y el animal no se reducirá nunca a cero por mucho que se acorte. Poco importa que los sentidos nos demuestren lo contrario. Lo que interesa es que el movimiento es irracional, puesto que al concebirlo lleva a conclusiones absurdas, y por lo tanto es vano y absurdo el esfuerzo de quienes, como los pitagóricos, se esfuerzan por interpretarlo mediante los números. Adviértase que el argumento de Zenón se basa en el supuesto de que para recorrer intervalos infinitos se necesita un tiempo infinito. En realidad, si estos intervalos son infinitesimales, exigirán tiempos o tiempúsculos infinitesimales cuya suma es finita. La enorme importancia de Zenón reside en que constriñó a los matemáticos posteriores a elaborar estos sutiles conceptos para poder librar de sus paradojas. El ser y el devenir. Las soluciones de Empédocles y Anaxágoras. La exigencia expresada por los eleáticos es mucho más profunda de lo que se parecía a primera vista. En efecto, por un lado es cierto que no se puede conocer más que lo estable. Imaginemos un mundo en el que verdaderamente todo mudase. ¿Quién podría conocerlo o abrigar la esperanza de conocerlo? Pero el hecho es que el mundo es mudable. No obstante, lo cual aspiramos a conocerlo y en cierta medida lo conocemos. Para Empédocles, de Agrigento, esto significa que existe algo estable, es decir, que existen varias sustancias estables, cualitativa y cuantitativamente inmutables, de las cuales se debe admitir, sin embargo, que son movidas o mezcladas por ciertas fuerzas. Estas fuerzas son el amor o amistad y el odio o contienda, que perennemente mezclan y separan los elementos o raíces en que consiste o de que se compone cada cosa en particular, y que, según la física simplista de los antiguos, identifica como fuego, aire, agua y tierra. Como predomina el amor, se tiene la esfera, perfectamente homogénea, en lo que todo está aglutinado con todo. Cuando domina el odio, se tiene el caos. Odio y amor dominan alternativamente, determinando grandes ciclos cósmicos. El conocimiento humano es posible en cuanto en el hombre existen los cuatro elementos y las dos fuerzas. Y vale el principio de que lo semejante conoce a lo semejante. Estas doctrinas son expuestas por Empédocles en dos poemas, de la naturaleza y las purificaciones, que ya en el título revela la influencia órfico-pitagórica. Casi contemporáneo a Empédocles fue Anaxágoras, de Clasomene, quien introdujo la filosofía en Atenas, a donde llegó en época de Pericles, de quien se convirtió en amigo y maestro. Acusado de impiedad por los enemigos de Pericles, según parece con el pretexto de que sus teorías físicas, como por las demás las de todos los naturalistas, negaban la divinidad del sol y la luna, tuvo que volver a Jonia. Anaxágoras propone una solución afín a la de Empédocles, entidades permanentes pero móviles, y una fuerza ordenadora explica la realidad tanto del ser como del devenir.
En cambio, faltan en Anaxágoras los aspectos mágicos religiosos presentes en Empédocles. Escribe en prosa, con tono sosegado y racional, y se esfuerza por explicar en el modo más persuasivo posible la extrema y mudable variedad cualitativa del mundo de nuestra experiencia. Las entidades permanentes cualitativamente distintas son muchísimas. Están divididas en partes infinitesimales y por lo mismo invisibles que él llama semillas, y que Aristóteles denominará homeomerias, es decir, partículas similares. En todas las cosas hay partículas de todas las cosas, pero en proporción variable, de tal manera que la cosa asume el aspecto de las hegemonías de las homeomerias que predominan en ella, y muda su aspecto cuando las pierde en cantidad suficiente como para que predominen homeomerias de otro tipo. Al quemar un pedazo de madera se disipan en el aire las homeomerías propias de la madera, y queda predominado las del carbón, que le confieren su aspecto. Por último, se pierden también estas y permanecen las de la ceniza. Pero no se ha destruido nada. La muerte o destrucción no es más que la separación, el nacimiento no es más que una nueva agregación. Las partículas invisibles o visibles solo a la mente, al reunirse de nuevo en un número suficiente, pueden volver a ser visibles incluso a simple vista. Decimos entonces, por ejemplo, que ha nacido una nueva planta con nueva madera. Pero, ¿quién gobierna este eterno proceso en el que nada se crea ni nada se destruye, y sin embargo nacen y mueren continuamente las cosas particulares? No dos fuerzas, como en Empédocles, sino una sola, la razón o la mente. Nous. Es lo que según Anaxágoras mueve al universo. Lo mueve sin esfuerzo, pero con infinita perfección, única y perfecta ella misma que todo lo penetra. Sin embargo, Anaxágoras tendía a limitar las intervenciones de la mente a los casos de que otra forma no tendrían explicación, prefiriendo hasta donde le era posible las explicaciones puramente naturales. En una palabra, prefería reducir el papel de la mente al de una ordenadora inicial al atribuirle el de una acción providencial y continua. Como consecuencia de ello, no solo sus acusadores, sino también Platón y Aristóteles, consideraron su pensamiento como esencialmente naturalista. Los atomistas. Hemos visto que en forma de las concepciones generales de los naturalistas, tratados hasta ahora se alejan progresivamente de la experiencia sensible e inmediata, incluso cuando, como en Anaxágoras, se tiene como cuidado de justificar a esta en toda su variedad cualitativa. El máximo esfuerzo de abstracción, en este sentido, lo harán los atomistas, los cuales llegarán a negar lo cualitativo, interpretando las cualidades sensibles como un modo subjetivo que tenemos de percibir una realidad que en sí es puramente cuantitativa. Se trata de partículas pequeñísimas, cuya existencia se puede conocer no con los sentidos, sino únicamente con la razón. Estas partículas son inmutables e indivisibles, átomos, diversas entre sí solo por su forma y tamaño. Es decir, son puro espacio lleno, o sea, porciones mínimas de espacio lleno colocadas dentro del espacio vacío, y totalmente privadas de determinaciones cualitativas. Sus cualidades sensibles se deben únicamente a su forma, tamaño, orden, posición y movimiento. Ganchudos y capaces de adherirse entre sí en los sólidos, redondos en los fluidos, los átomos son la única realidad. De átomos redondos y pequeñísimos están constituidos también el fuego, la luz e incluso el alma, que por ende se disipa cuando el cuerpo muere. Las agregaciones y divisiones de los átomos no están reguladas por ninguna fuerza o intelecto superior a los átomos mismos, sino solo por su movimiento, que se deriva de un misterioso vórtice original. Por eso, Dante habla de Demócrito diciendo que es aquel que el mundo al azar atribuye. Pero Demócrito, de Abdera, es un contemporáneo de Platón, y no nos hubiésemos ocupado de él si no es porque en general se considera su doctrina como el desarrollo de la de otro filósofo más antiguo, Leucipo, probablemente de Mileto, contemporáneo a Empédocles y Anaxágoras.
No sabemos qué es lo que pertenece propiamente a Leucipo. Lo que sí es indudable es que la doctrina, tal como la hemos expuesto arriba, supone un esfuerzo de abstracción que solo un cerebro adiestrado en la matemática, como el de Demócrito, podría haber llevado hasta su fin. Sin embargo, no se debe creer que en el atomismo haya sido, ni siquiera en Demócrito, una auténtica y verdadera tesis científica como lo será en tiempos modernos. Para empezar, no hace ningún esfuerzo por demostrar experimentalmente, y ni siquiera con la observación, la necesidad de la hipótesis atómica. Antes bien, se dice a las claras que los átomos se conocen solo a través de la razón, y no con los sentidos, ni siquiera por vía indirecta. Sin embargo, encontramos el aspecto científico en la cuidadosa justificación de la experiencia sensible en todos sus aspectos, sobre la base de la atrevida concepción general. Sin embargo, al parecer, el principal interés se concreta en la moral, tal y como puede concebirse en tan riguroso naturalismo que no admite intervenciones divinas, ni castigos o premios ultraterráneos. El hombre tiende al placer, pero esencialmente al placer del alma, entendida naturalísticamente, que es el único bien auténtico y es igual para todos los hombres. La virtud se debe practicar por sí misma y en su propia recompensa, en el fuero íntimo de la conciencia. Aun cuando estés a solas, no hagas ni digas cosas vil. Aprende, por el contrario, a avergonzarte de ti mismo más que de los otros. El que hace la injusticia es mucho más infeliz que el que la padece. A esta interiorización de la moral corresponde una orientación igualmente decidida hacia el cosmopolitismo. El mundo entero es la patria del alma buena. De esta forma, el naturalismo jónico, nacido en la polis y que tomó a esta como modelo y punto de referencia con Anaximandro, superó los límites, o mejor decir, todos los límites de espacio y tiempo en estas rigurosas afirmaciones de la autonomía y universalidad de los valores humanos, formuladas por Demócrito, basándose al parecer en las enseñanzas del jónico Leucipo.